Pues mira qué interesante el tema y la pregunta. Y vaya que en algunas ocasiones sí me ha tocado escuchar esa frase del, pues yo soy su mamá y su papá al mismo tiempo. Incluso también de hombres, yo soy el papá y yo soy la mamá al mismo tiempo. El papá luchón a lo mejor, ¿no? En estas frases que ahora se manejan. Yo diría que yo creo que es difícil o sería imposible hacer eso porque ahora sí que hasta por cuestión biológica, por naturaleza, mamá se va a hacer cargo y va a aportar de alguna manera condiciones, situaciones distintas a un hijo, a una hija, y papá también aporta cosas distintas a un hijo, a una hija. Y no estoy midiendo ni comparando en el cuál es más importante o cuál es menos importante. Los dos son importantes, pero ninguno puede suplir al otro. Entonces, cuando escuchamos esa frase, pues a lo mejor yo le diría a esa mamá o a ese papá que no, que a lo mejor su función es ser mamá, ¿sí? Y que es una mamá muy capaz, muy poderosa, porque está sacando a su familia adelante, pero desde ese lugar de madre, que no puede ser padre, porque es la mamá, ¿sí? Y si fuese el padre el que me estuviera diciendo eso, también se lo diría, ¿no? El decirle, eres un excelente padre y te estás haciendo responsable de lo que te toca, pero desde tu lugar de padre y no desde los dos lugares, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque al final nuestro desarrollo psicoemocional se va construyendo en base también a lo que vamos recibiendo de los adultos. Pero lo que yo le pueda dar a mis hijos, emocionalmente hablando, se lo voy a dar yo desde mi postura de padre, de hombre, desde acuerdo a mi crianza, a mis creencias, a mi educación, a mi formación, y se va a complementar con lo que le dé mamá, ¿no? Entonces, cuando nada más está uno de los dos, está aportando lo de tu persona, lo de esa persona. Entonces, ahí yo le diría que, pues para mí no sería tan correcto, ¿no? O sea, sería decir, soy una mamá en toda la extensión de la palabra, pero no puedes ocupar el lugar de otra persona. Ahora sí que lo podríamos decir como que estamos suplantando funciones, ¿no? Y no se puede. O sea, si mentalmente pudiéramos hacer ahí esa división, emocionalmente hemos a lo mejor ahí romantizado la imagen del corazón en cuestión de las emociones, y yo les digo, si lo pudiéramos dividir a la mitad, una partecita de ese corazón se va a llenar con lo que le dé mamá y la otra partecita se va a llenar con lo que aporte papá. Entonces, mamá va a llenar completamente ese espacio, pero el otro espacio a lo mejor se va a llenar de otra forma. Tal vez el papá no está ausente, pero ese niño o esa niña lo va a ir completando con quien interactúa, con el avanzar del tiempo, conforme va creciendo, con el afecto que recibe de su maestro, de un tío, de un abuelo, de sí tal vez una figura masculina, ¿sí? Pero también de alguna manera no va a ser de papá, ¿sí? Entonces ahí es donde yo diría que no sería tan adecuado y no sería tan correcto decir esa frase que me mencionas. En el caso de los hijos, cuando crecen bajo pues esta creencia, válgame la expresión, de que tuviste madre y padre en una sola persona, ¿qué tanto les impacta esta cuestión? Pues impacta bastante porque, o sea, el decirles eso, de alguna manera los estás obligando a que excluyan al otro, ¿no? Al que no estuvo. Entonces decirle, o sea, es como decirle, pues no tuviste mamá, no tuviste papá, nomás me tuviste a mí. Y no, de alguna manera el que tú estés aquí fue porque hubo dos, ¿no? Y entonces tu identidad, tus raíces surgieron de dos personas, entonces estás invalidando toda la otra parte, ¿sí? Que también te complementa a ti. Entonces te estoy diciendo que tú eres y estás construida gracias a mí, porque nada más me tuviste a mí. Y no, es como invalidar la mitad de la historia, ¿no? Es como cuando nos cuentan una historia y nada más nos cuentan la mitad, pues así sería, ¿no? Entonces es como, es hablar tal cual, o sea, sí hubo una ausencia, no estuvo tu papá, no estuvo tu mamá, pero es darle un lugar,
Y esto repercute en las relaciones interpersonales e incluso en relaciones de pareja cuando los hijos criados bajo esta figura crecen. Claro que sí, regularmente va a haber un reflejo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si el niño creció con la mamá y hubo un vínculo muy fuerte con la figura materna, pues a lo mejor le va a costar, por ejemplo, ejercer su paternidad. No lo estoy generalizando, cada caso, tiene sus peculiaridades y su explicación, pero sí se va a reflejar en tu forma de ser, en tu forma de relacionarte. Entonces, pues lo más adecuado sería esto, ¿no? Como el que existan esas dos figuras presentes, si quieres nada más mentalmente en tu historia, en tu parte racional, pero que sí tengas en cuenta que vienes de dos personas y que no puedes excluir y no puedes invalidar a la otra. Hay casos donde, por ejemplo, el hijo o la hija vivió violencia por alguno de los progenitores y entonces por esa agresión, por esa violencia, el hijo a lo mejor decide distanciarse, ¿no? Y tal vez es por salud emocional y salud mental, pero no significa que está negando, simplemente está actuando en base a una circunstancia. Entonces, sí, por ejemplo, ahorita que decía, si afecta a lo mejor a la hora de una relación de pareja, también pudiera pasar, ¿no? Que a lo mejor por esa misma necesidad del no tuvo mamá o no tuvo a papá presente y también vive en base a esa necesidad y genera ese apego emocional a lo mejor a la pareja y no como tal como una pareja, sino y ahí entran estas cuestiones esto que escuchamos a veces es que cuando escucho a las mujeres que me dicen, es que no tengo 2 hijos, tengo 3, ¿no? Porque a lo mejor el esposo se comporta o de alguna manera quiere el lugar como de un hijo, pero luego ella también se lo da, ¿no? Y entonces no asume cada quien como un lugar en ese sistema familiar, ¿no? En donde cada uno tiene un lugar. Papá tiene un lugar, mamá tiene un lugar, los hijos tienen un lugar. ¿Sí? Ahí es donde ya hablaríamos, si gustas, en la siguiente semana, de esta parte de lo que aporta tal vez el hombre, la mujer, de la energía femenina, de la energía masculina, del linaje femenino, del linaje masculino, que ahí es donde se va a notar principalmente, ¿no? En un entorno familiar. Y luego, pues bueno, acá socialmente y culturalmente también podemos observarlo a través de diferentes circunstancias, conductas.